Prepara tu micrófono y tu computadora para grabar porque esto es Prog 568. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a tu nuevo podcast, Prog 568. Mi nombre es Joshua Colón Rivera, a.k.a. Reds, y los voy a estar acompañando en esta nueva aventura. Les quería contar un poco de qué es Prog 568 o Proyecto 568 o Project 568, no lo sé, todavía no lo tenemos bien definido, ni siquiera yo que soy su creador. Pues miren, Prog 568 surge y nace como una iniciativa de mi clase de producción de radio. Cabe aclarar que yo estudio teatro y artes escénicas y a su vez tengo un bachillerato en producción de radio y televisión. Entonces, manejando todo esto, pues surge la iniciativa de la clase hacer este podcast y por eso estamos aquí. Yo siempre quise hacer uno. Tengo uno, de hecho, con unos compañeros universitarios, pero nunca, como que no me motivaba, como que yo medio vago, como decimos aquí. Pero bueno, ¿de qué consta o de qué va a tratar Prog 568? Bueno, para no aburrirnos tanto y vamos a ir llevando todo poco a poco, pues miren, Prog 568 surge con la idea de explorar todo lo que tenga que ver con la voz y el arte, de una manera educativa e informativa. Ok, yo estudio teatro y artes escénicas y estudio producción de radio y televisión, ya lo había dicho, pero mi línea principal y lo que yo siempre hice o quise hacer fue el voice acting. Sorpresa, en Puerto Rico no hay voice acting. ¿Lo hubo? ¿Lo habrá? Bueno, eso son cositas que vamos a ir manejando poco a poco. Pero cuando yo me senté a decidir que iba a estudiar, pues la posibilidad no existía. Que eso fue hace como 4 años, sí, más o menos 3 o 4 años. Pues bueno, entonces lo que te dicen es, para ser actor de voz, tienes que ser actor. Pues elegí toda esta línea, terminé estudiando lo que es teatro y artes escénicas y comunicaciones, pero a su vez nunca me ha dejado de gustar la voz y todo lo que tenga que ver con ella. Entonces este podcast va a estar encaminado con todo lo que tenga que ver con la voz, ya sea doblaje, canto, entrevistas, cuidados para la voz, incluso algo de tecnología, tutoriales de edición, postproducción, noticias del mundo del doblaje, recomendaciones para equipo e historia de la voz, de la actuación en general, pero a fin de cuentas vamos a tratar de mantenernos y englobar todo lo que tenga que ver. Este podcast yo voy a tratar de subirlo todos los jueves. De hecho, curiosamente, yo les prometí que esto iba a subir de 8 a 10 de la mañana y no ha subido, mala mía. Cositas de la vida. Pero vamos a estar tratando de estar todos los jueves con este podcast para que lo puedas consumir a mitad de semana o cuando ya la semana va bajando revoluciones y no tengas que estar tan cargado. Como quiero llevar entrevistas y material ya sea educativo o algo que te relaje o que puedas usar de práctica, pues prefiero llevártelo de la semana para abajo para que tengas tu fin de semana, tu viernes, de la manera más tranquila posible. Lo puedas escuchar, aunque de igual manera lo puedes escuchar en cualquier momento. Pero bueno, la intro no se nos puede hacer muy larga y vamos a tocar nuestro primer tema el día de hoy. Básicamente, como lo dice el título, aparte de introducción, tenemos el doblaje en Puerto Rico. Así es, tal vez no lo dije ahorita y juegue un poquito con el neutro, tal vez luego vuelva a mi acento, pero yo soy de Puerto Rico, entonces la gente lo quiera o no, les guste o no, lo sepan o no lo sepan, porque ya esto es un pasado bastante enterrado, lamentablemente. Aquí se trabajó doblaje, de hecho aquí surge la mayoría de doblajes de una época bastante prolongada, que fue desde el 1958 hasta finales de los 70. Surge también como la expansión de Hollywood en aquella época, optando porque Puerto Rico fuera el mejor canal hispano para transmitir esta información, porque desde que Puerto Rico pasa a ser parte de Estados Unidos, pues es la conexión más directa que Hollywood, o en este caso Estados Unidos, tenía para entrar a un mercado hispanohablante. También viene por parte del Sindicato Nacional del Espectáculo en España, prohibiendo el contenido doblado al castellano, que este contenido básicamente como que se llevara para afuera. Ellos querían ser lo que se dobla en España, se queda en España y punto. Pues de esas dos maneras, de lo que Hollywood quiere como que expandir su mercado a lo hispano y España estaba prohibiendo todo lo que fuera su contenido doblado saliera de su territorio, pues luego se mueven sin prever a Puerto Rico, que algún día la misma España, lo crean o no, comprara y fuera
básicamente un cliente de lo que se llegó a hacer en Puerto Rico en algún momento. El sistema comienza en Puerto Rico y en México, pero obviamente Puerto Rico pues arrasa y se queda con este mercado, dejando claro que era un sistema de memoria. En este caso, al principio, como vuelvo y repito, era un sistema de memoria. ¿Qué es un sistema de memoria? El doblaje en esa época se realizaba de la siguiente manera. Vamos a explicarlo más sencillo para la gente que no sabe hacer doblaje o no ha tenido la oportunidad de hacerlo y le interesa. Cuando tú haces doblaje, usualmente tú tienes una pantalla donde se está reproduciendo la escena original en el idioma original, ya sea inglés, japonés, chino, coreano, etc. Pues tú lo ves en el idioma original. El método original, valga la redundancia, disculpen que esté repitiendo tanto esa palabra, pues era que el actor mexicano, en este caso también el puertorriqueño en un momento, se aprendiera la escena, lo cual era más difícil y tomaba más tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy grabando la escena de una película, no me la aprendo y tardó un poquito en aprendérmela. Pues ellos se la aprendían y luego la decían. Pero en Puerto Rico, uno de los pioneros de esa época, Ángel Ramos, un director, actor y todo lo que tenía que ver en la época, decide incursionar. Quiere que Puerto Rico tenga el mercado acaparado y vaya primero. Pues él trae estas dos personas de Alemania. No logré conseguir sus nombres en específico, pero trae una pareja de Alemania, los cuales muestran el sistema de banda. ¿Qué es un sistema de banda? ¿Cómo lo descubrieron? Ok. Las películas de antes, la proyección se realizaba de la siguiente manera. Pues obviamente la película salía en el proyector y se veía. El sistema de bandas sugiere lo siguiente. Las películas de antes eran un rollito. Es como decirles a ustedes que suelten como que una bola de hilo o un rollito de tape. Esas eran las películas. Pues entonces el sistema de banda, tú cogías otro rollito de tape, pero vacío, y básicamente pegabas el principio de tu tape en blanco hasta el final de la película. Y ahí, básicamente, en ese tape clear, no es un tape, pero le estoy dando un ejemplo para que se le haga más fácil de una manera visual a la gente, como que de imaginárselo. Pues tú empezabas a escribir el texto. ¿Qué pasa? Tú tenías que ir pegando tape y escribiendo. Pegando tape y escribiendo a mano, no a maquinilla, a mano. Entonces, pues tú pegabas esas dos cintas, la película y los subtítulos originales, de una manera que quedara bastante sincronizado, lo que, pues por la investigación que tuve que hacer, era un trabajo bastante tedioso. De por sí ya sentarse a veces a ponerle subtítulos a una escena o escribir un libreto guión, como lo quieran llamar, es muy complejo, pues en esa época era peor. Pues cuando lograban pegar todo y lo ponían en el proyector, resultaba que el proyector dejaba ver la imagen de la película y el texto escrito a mano con los subtítulos de lo que decía la película en español. Tenías la película en inglés y tenías el texto en español, lo que te permitía, como le decían, atacar las líneas. Podías decir el diálogo cuando la persona lo iba a decir, lo que es el famoso lip sync, como lo conocemos en día de hoy. O sea, el término lip sync pues viene de sincronizar. Eso ya estaba, pero el poder hacerlo de una manera mucho más controlada, eficiente y fácil, viene de aquí, viene de ese primer sistema que trajeron estas dos personas de Alemania y se empezó a usar en Puerto Rico. Cuando esta industria surge, se empieza a trabajar y a crecer el mercado, por lo cual se empieza a utilizar lo que era la radioteatro de WKAQ, la emisora que todos conocemos en día de hoy, la primera emisora de Puerto Rico. Pues lo que era el teatro radio, pues se empieza a utilizar como espacio para grabar estos doblajes. ¿Qué pasa? La industria va creciendo, se va haciendo más. Puerto Rico se queda acaparando el mercado, que de hecho, en esa época el doblaje tenía un alcance de 300 millones de espectadores aproximados. O sea, tenías España, que después recurrió a esos doblajes, y tenía Hispanoamérica. O sea, estabas acaparando con un doblaje puertorriqueño un montón de territorio hispanohablante. Cuando se empieza a usar, como había mencionado antes, el radioteatro de WKAQ, inicialmente se llamó Film and Dubbing y posteriormente este nombre se cambia a International Quality Dubbing. Y ahí pues, empieza la época dorada del doblaje en Puerto Rico. Se doblan series como Bonanza, Perry Mason, I Love Lucy, creo que se pronuncia About Costello. Algunos muñequitos como Astro Boy, que son los inicios del anime, como nosotros decimos muchas veces. Está Astro Boy, que fue algo lo más cercano al primer anime. Luego tenemos Mazinger Z. Pues este tipo de series se llegaron a trabajar acá. Se trabajó Looney Tunes también, algunos de los primeros episodios, de los primeros
muñequitos, como le decimos así, aquí en Puerto Rico, esas series y dibujos animados, caricaturas, se empiezan a trabajar aquí. Otras películas conocidas o súper conocidas tuvieron su estelar doblaje aquí en Puerto Rico, como lo son Rocky, Casablanca, Dr. Dolittle, la primera película, y Las aventuras de Robin Hood. No la de muñequitos como todos conocemos, sino una precuela que viene de antes, que era un live action. Y todo iba súper bien, estaban trabajando y se mantenía. ¿Qué pasa? En el 1968, luego de que el boom del doblaje, que estábamos quedándonos con el mercado, entonces surge la idea de mover los edificios, las instalaciones de doblaje, a Atorrey, que es parte de una de las ciudades de aquí de Puerto Rico. Mueven estas oficinas a un edificio gigante, un colectivo, llamado El Mundo. Ahí tenías el canal de televisión Telemundo, que tiene distintas sedes alrededor del mundo, valga la redundancia, entonces la mayoría lo puede conocer por ese nombre, Telemundo. Y entonces, junto a un periódico, si mal no recuerdo, tenía a lo que era este estudio de doblaje. Luego surgen estas polémicas del neutro. ¿Qué no es el neutro? En la época se decía que el neutro de Puerto Rico era el perfecto. Aquí cabe hacer un análisis que mucha gente me lo pregunta y me lo dice. Y yo creo que una de las ventajas de las personas de Puerto Rico cuando intentan hacer doblaje, o sea, a ver, nosotros podemos hablar pateados. Yo mismo lo estoy haciendo ahora, como que trato de mantener un balance entre un neutro o un español que se me entienda. Y lo más pateado posible, como decimos aquí, que es una expresión, o sea, hablar normal como hablaría en mi día a día, es válido. Y se hace, sí. Pero el puertorriqueño tiene una cualidad que me imagino que mucha gente tiene, que es que cuando graba o cuando está con alguien, se le hace fácil adaptar su acento. Yo paso 2 minutos con un dominicano y probablemente termine hablando como un dominicano. Lo mismo sucesivamente con más personas. Pero en esta época, mucha gente de otros países decía que nosotros, aquí en Puerto Rico, teníamos el cantadito, que nosotros cantábamos. Pero se podía representar y saber que con el colectivo de actores que habían en Puerto Rico, más lo que venía de España, más todos los actores que venían de distintos países, el neutro era lo que podríamos llamar hoy el neutro ideal. Porque, pues, por ejemplo, tenemos aquí una producción que es la de Bonanza. Esta serie que pues, surge en los Estados Unidos tenía un doblaje donde salían dominicanos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, argentinos, españoles. Y tú ves la serie y no se nota diferencia en ninguna de las voces. De hecho, recibieron un premio Ondas en el 1971 por este dicho doblaje. El mundo quedó fascinado y en este caso premiaron a una de las personas participantes allá en España, porque lograr que un producto tenga tanta calidad, que pueda igualar a una serie, que se haya hecho aquí y que trabaje un neutro en el que muchas personas y mucha gente estaba involucrada y que no se notara ninguna diferencia, es algo que sinceramente es de admirar. Y en esa época, a pesar de que mucha gente o muchas industrias o muchos países decían, no, ese doblaje es como raro, es cantadito, es lo que hacen es cantar, que todo el mundo lo dice todavía, pues no, demostró que tenía mucho valor y mucho trabajo detrás. O sea, no solo era traducir, no solo era poner las voces en documentales e información que podemos buscar. Se ve que si había, hoy en día se hace eso, pero pues cabe mencionarlo otra vez, que si había que repetir una toma, se iba a repetir 500, bueno, no 500 veces, estoy haciendo un hipérbole, estoy exagerando. Se decía que si había que repetir una toma 15 veces, se repetía. No había chance de que no se repitiera, contar de que ese producto quedara bien y punto. Lamentablemente llegó una época difícil. En este caso, el mayor producto que tenía Puerto Rico en esa época era la serie de Bonanza, que tenía un montón de temporadas. Ahora mismo no tengo el número, pero tenía muchas temporadas y era el producto de mayor calidad y de lo más que se hacía. Obviamente, vuelvo y repito, así se hicieron películas como Rocky, se trabajaron los Looney Tunes y muchas series, pero esto era lo que mantenía muchas veces ese doblaje en crecimiento. Pues se cancela la serie y empieza como que a mermar y a acabarse la actividad del doblaje en la isla, lamentablemente. En ese momento entra Chile y México a la ecuación
obviamente México ya estaba en esto. De hecho, comenzó creo que fue unos cuantos años antes que Puerto Rico. Pero Puerto Rico se había quedado con el mercado. Luego empieza a mermar con lo que estoy diciendo de la serie de Bonanza, comenzando a venderle los doblajes mexicanos y chilenos. Sigue mermando y no mandan contenido para doblar en la isla. ¿Por qué? Porque básicamente el contenido hecho en Chile y en México estaba bien hecho y era mucho más costo efectivo. Es decir, un actor en esa época te pagaba a un actor mexicano, le tenías que pagar $5 la hora y no tenías que estar tanto rato, podía grabar y se trabajaba de esa manera. ¿Qué pasa? También están más cerca de Los Ángeles, hablando de territorio, y pues lo que hacían era que se movían los actores mexicanos para Los Ángeles o se les mandaba el contenido a ellos que estaba más cerca y se trabajaba y se quedaba ahí en Estados Unidos o un poquito más cerca de México y no pasaba a la isla, y pues así fuimos perdiendo lo que básicamente fue una de las mayores industrias en cuanto al entretenimiento que hemos podido tener. Es triste, se trató de mantener el mercado, pero a la que las compañías y dueños de estos estudios, como nos dejan saber muchos de los actores que si buscamos información, historias, como lo puede ser Sunshine Logroño, que sale en uno de estos documentales, nos comenta eso. Se intentó salvar la industria, pero no se pudo, porque dejaron de apostar por el doblaje de Puerto Rico. Y se trató y lamentablemente no se pudo llegar a salvar esto. Lo que buscamos muchas de las personas aquí es volver a traer esa industria. Y ese poquito de historia que les dejo saber muchas veces es la motivación para muchas de las personas o las pocas personas que habemos en la isla que queremos hacer doblaje. Obviamente tenemos voces privilegiadas en la radio, obviamente tenemos grandes actores en la televisión, pero tenemos una cepa, por así decirlo, de actores que están creciendo, que están emergiendo, y sería súper hermoso lograr tener una industria, y sería súper hermoso lograr tener una industria como lo fue esta industria en su época. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Les dejé un poquito de historia, de background, de lo que pudo ser un mercado que estaría ahora mismo acaparando Puerto Rico y el mundo entero. Todavía se está tratando. Cuando yo empecé a estudiar no habían herramientas. Ahora hay hallazgos, hay cositas que podemos ver de que está surgiendo otra vez el doblaje. Producciones como Dragon Ball Super Broly, My Hero Academia, South Park tienen participaciones de excelentes boricuas en el doblaje, y estamos viendo que esta tendencia está empezando a resurgir, y vamos a tratar de cubrirlo todo. Así que ya saben, en este podcast que está empezando y todavía tengo que estructurar un poquito mejor, voy a tratar de llevar todo eso. Obviamente contando al principio y en el primer episodio un poquito de dónde vengo, de dónde soy y a dónde voy. Estoy hablando de mi experiencia y de lo que de manera neutral fue uno de los orígenes del doblaje. Ahora, de ahora en adelante, calentamos motores, tuvimos intro, ahora tenemos también un poquito de historia, y ya en los próximos podcasts esto va a ser candela, básicamente. Los orígenes olvidados del doblaje los tocamos hoy. Tenemos un segmento que va a estar súper interesante que se llama Voces Promesa. No solo voy a traer gente de aquí, quiero traer gente del exterior. El poder hacer fan doblaje, que es un tema que vamos a tocar próximamente, me ha abierto puertas a conocer grandes personas y prodigios, diría yo, personas que van a lograr impactar este mercado algún día y con el que les he hecho promesas de que vamos a compartir cabina algún día. Así que esas voces promesas, ya sean de aquí, de Venezuela, Argentina, Chile, Cuba, México, todas van a estar aquí. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este primer episodio. Disculpen la demora, esperaremos que todo vaya saliendo mucho mejor con el pasar del tiempo. Mi nombre es Joshua Colón Rivera, alias Reds, y me puedes escuchar por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Apple Podcast, Spotify y YouTube. Así que mi gente, bye bye.